Buen día, soy Patricia Flores. El tema a tratar hoy es las características del Estado en la posmodernidad dentro de la materia de teoría del Estado. Empecemos. El Estado de Derecho no es espontáneo ni definitivo. En él se han concurrido contenidos y productos de la invención colectiva y de los hechos históricos de clases, grupos, instituciones y naciones. A partir del siglo XIX se habla de la democracia como un sistema de gobierno que no solo admite la participación social, sino que la busca, de modo que los miembros de la misma participen en las decisiones que les afectan personal y colectivamente. Este tipo ideal puede encarnarse en diferentes regímenes, asumir diferentes formas de gobierno, tener distintos grados de validez, vigencia y realización efectiva, pero al final el objetivo es el mismo, que los ciudadanos colaboren en la formulación y aplicación de las leyes y normas. Lo primero que debemos definir es ¿qué es Estado de Derecho? El concepto se traduce en la sujeción del Estado al derecho. Elías Díaz, profesor español, lo define de la siguiente manera. El Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho, es decir, el Estado cuyo poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley. El Estado de Derecho consiste así fundamentalmente en el imperio de la ley, derecho y ley entendidos en ese contexto como expresión de la voluntad general. El Estado de Derecho apareció cuando en los estados modernos se luchó para que la personalización del poder del monarca diera paso a una organización política y administrativa regida por formas jurídicas establecidas con normas que la sociedad avalara. Tras la abolición del absolutismo, aparece la monarquía constitucional y tras el triunfo del liberalismo francés se instala la Primera República Federal en 1787, la de Estados Unidos. Tras la publicación de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se acabó de afianzar el Estado de Derecho, y fue precisamente ese documento el que impulsó la Constitución del Estado mexicano en 1824. El Estado de Derecho aparece entre 1832 y 1833 como concepto de la mano del autor alemán Robert von Moll. El principio de gobernanza al que alude el Estado de Derecho incluye personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado. Todos están sometidos a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. En ese sentido, se distinguen dos tipos de leyes: la ley legítima y la ley legitimada. La primera emana del órgano competente constitucional y legal para crear leyes, dándose las distintas formalidades y procesos legislativos, ya que hay distintos procesos, aunque por excelencia es el poder legislativo el que crea leyes. Por lo que se refiere a la ley legitimada, esta tiene que ver con que la norma dictada sea eficaz, legitimada, es decir, cumplida por el gobernado, el cual puede acatarla por distintas causas, aunque se considera que es benéfica, por costumbre o por puro afecto, aunque también debe existir un órgano sancionador. Por ejemplo, usar casco es una ley que permite que en caso de accidente la persona pueda salvar la vida, y los elementos de vialidad deben hacer cumplir la norma, estando facultados para imponer multas a los infractores. Una parte importante del Estado de Derecho es la división de poderes políticos en la estructura del Estado. Fue Montesquieu quien formuló la teoría en su obra El espíritu de las leyes y señaló que esta división es benéfica para el ciudadano, pues al ser cada poder independiente puede ser freno de otro que pudiera estar actuando indebidamente. En México tenemos al Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, al Poder Legislativo, que se sustenta en las cámaras de diputados y senadores, al Poder Judicial, que tiene como representante a la Suprema Corte de la Nación. Aunque aún hay mucha dependencia entre uno y otro, han evolucionado de forma positiva en la defensa de su independencia. Ahora bien, existe un principio que se conoce como principio de legalidad. Este se refiere a que el actuar de un gobernante debe ser sometido a una norma. Si esta no existe, no puede actuar. Es decir, el órgano del poder político solo puede hacer lo que la ley establezca, mientras que el gobernado todo aquello que la ley no le prohíbe. Se debe tomar en cuenta que en ocasiones hay situaciones extraordinarias que orillan a proteger al Estado de Derecho y a la Constitución a través de suspender ciertos derechos. Dicha situación está establecida en las constituciones de los distintos países
y es conocida como estado de excepción, la cual puede surgir a través de una catástrofe natural, una perturbación grave de orden interno, una guerra exterior, civil, una invasión, entre muchas otras razones. Puede sonar contradictorio, pero para poder poner a salvo la Constitución es necesaria protegerla con este tipo de medidas. Para el caso de México, el artículo 29 constitucional atañe al estado de excepción. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 tuvimos un estado de excepción en el país ante el confinamiento para evitar contagios. Ahora bien, hay garantías que a pesar del estado de excepción no son susceptibles de suspensión. No podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y tortura, tampoco las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos mencionados. Así lo establece el artículo 29 constitucional. Pero también debemos hablar de cuando el Estado de Derecho no se acaba de aplicar y se cae en estado fallido, que es un concepto nuevo surgido en la década de los 90 que se traduce en que las problemáticas, deficiencias e imposibilidad de ciertos estados para responder a las diversas demandas que hacen ciudadanos ponen en peligro a sus propios gobernados y amenazan a sus estados vecinos. El último estado fallido en América Latina es Haití. Las condiciones ahí son tan extremas que sus habitantes prefieren migrar. El Estado en América Latina ha asumido diversas formas en los últimos 50 años. Algunas de ellas fueron conocidas como desarrollismo, cuyo ejemplo es México entre las décadas de 1950 y 1980, el corporativismo, cuyo ejemplo es Argentina, el populismo que imperó en varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, la dictadura militar, cuyo ejemplo es Chile en el periodo de Augusto Pinochet, el burocrático autoritario, cuyo representante es Brasil, y el neoliberalismo que se instaló en Colombia. En conclusión, el Estado de Derecho ampara al ciudadano, le da certeza de que sus derechos están a salvo y de alguna manera permite que se defienda de las posibles arbitrariedades del Estado, tomando siempre la ley por delante, y aunque es eficaz, no en todos los casos tiene un buen fin. Como en todo, la teoría, las ideas y las leyes están planeadas para el bien común, pero a veces el orden público, representado por los distintos gobernantes, tuerce la ley de modo tal que se aprovecha de ella para sacar provecho propio. La participación ciudadana evita que aquellos que buscan solo ver por su beneficio puedan salirse con la suya. Eso es todo. Nos estaremos escuchando en la siguiente cápsula. Que tengan muy buen día.